Tema 1. Las familias, una construcción desde la diversidad. Perspectivas teóricas sobre familias. Familia como interacción. Teoría del interaccionismo simbólico, interesada en conceptos como los símbolos, el desarrollo de la identidad y los roles familiares. Teoría del conflicto, plantea que el conflicto es inevitable cuando las personas interactúan. Analiza los conflictos desde una perspectiva macrosocial y microsocial. Teoría del intercambio, centrada en las interrelaciones familiares como recompensas, costos y beneficios. Familia como sistema. Teoría del desarrollo familiar, muestra una perspectiva evolutiva de las familias, considerando sus transformaciones, necesidades y potencialidades en los distintos estadios por los que pasan. Teoría de sistemas, concibe a la familia como un sistema de interacciones bidireccionales entre sus miembros y el contexto sociocultural. Modelos ecológicos, consideran los diversos entornos sociales que influyen en el desarrollo de la persona y de la familia. Familia como construcción social. Fenomenología y construcción social de la realidad, entiende a la familia como un proyecto que se desarrolla a través del discurso. Pensamiento crítico y enfoque de género, analiza a la familia desde una perspectiva crítica y de género, centrándose en las relaciones de poder y las desigualdades entre hombres y mujeres. Conceptos de familia desde la diversidad. Definición de familia y sus funciones. La familia es el primer contexto de socialización y un agente educativo fundamental. No existe una única definición de familia, sino diversas conceptualizaciones que reflejan las características, el funcionamiento y los valores de las sociedades y culturas. Las funciones principales de las familias son el desarrollo personal, la socialización, el mantenimiento de la identidad y cohesión familiar, y la armonización de la identidad personal y familiar. 2.6. Diversidad familiar y escuela. La escuela debe ser consciente de la diversidad de estructuras familiares y abordarla en el aula. Evolución en las leyes educativas hacia el reconocimiento y el respeto a la diversidad familiar. Importancia de la formación del profesorado para diseñar y aplicar propuestas didácticas que aborden la diversidad familiar. Estilos educativos parentals. Autoritario. Características: control y obediencia estrictos, impositivos, exigentes más allá de las capacidades del menor, poco afectuosos, no escuchan ni consideran la opinión de sus hijos, uso frecuente de prohibiciones y castigos, comentarios negativos. Consecuencias: baja autoestima, sumisión en las relaciones, baja competencia social. Ejemplos: uso de expresiones como porque lo digo yo, regaños y gritos, poca oportunidad para que los hijos tomen buenas decisiones o exhiban buen comportamiento. Permisivo/indulgente. Características: predomina la autoexpresión y autorregulación, padres muy cariñosos pero faltan límites claros, poca o ninguna forma de control, protectores para evitar frustraciones, adoptan el papel de amigos en vez de padres. Consecuencias: problemas para cumplir reglas, bajo rendimiento escolar, dificultad para establecer vínculos emocionales, desafantes, no aceptan responsabilidades, problemas de control de impulsos. Ejemplos: justificación del mal comportamiento, falta de establecimiento de horarios y rutinas, falta de disciplina. Estilo democrático/asertivo. Características: respeto y consideración de la individualidad del menor, normas negociables, flexibilidad, comunicación efectiva, ambiente de amor y seguridad, estímulo de la madurez, responsabilidades acorde a la edad, red de apoyos. Consecuencias: autoestima saludable, comunicación positiva, autonomía, buena capacidad para afrontar y adaptarse a los cambios. Ejemplos: explicación de normas, decisiones tomadas conjuntamente, estimulación del esfuerzo con consciencia de las posibilidades. Estilo negligente/indiferente. Características: bajo nivel de control y exigencia, poca sensibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de los hijos, falta de supervisión y afecto. Consecuencias: inseguridad, inestabilidad, dependencia de adultos, baja tolerancia a la frustración, dificultades en las relaciones con sus pares. Ejemplos: falta de implicación en la vida de los hijos, ausencia de normas y límites, falta de apoyo emocional. Parentalidad positiva, estilos educativos y competencias. Parentals. Principios de la parentalidad positiva: afecto, entorno estructurado, estimulación y apoyo, reconocimiento, capacitación, educación sin violencia. El afecto implica aceptación, seguridad, sentido de pertenencia y sentimientos positivos, que actúan como una barrera de protección. Un entorno estructurado facilita la adquisición de normas y valores. La estimulación y el apoyo en el aprendizaje formal e informal son esenciales para motivar y desarrollar las capacidades de los menores. Reconocimiento: los padres deben reconocer y atender las preocupaciones, necesidades y actividades de sus hijos, valorándolos como personas. Capacitación: es importante que los hijos se sientan protagonistas, competentes y capaces de realizar cambios, y que la relación con ellos evolucione a medida que crecen. Competencias parentals: capacidades parentals fundamentales, apego, empatía, modelos de crianza, redes sociales y habilidades parentals emocionales, de desarrollo familiar, sociales, organizativas y de gestión.
Ciclos vitales familiares. Etapa de formación, etapa de expansión, etapa de consolidación y apertura, etapa de disolución. La etapa de formación se centra en la consolidación de la pareja y la preparación para una vida en común. La etapa de consolidación y apertura integra varios momentos importantes como la educación escolar y la adolescencia de los hijos. Etapa de disolución. Esta última etapa se enfoca en la vejez, el enfrentamiento de la muerte y la viudez. Cada etapa tiene tareas y situaciones específicas, así como posibles crisis o estresores normativos. Crisis accidentales, desgracias inesperadas como muerte, enfermedad o incendios. La familia enfrenta la crisis junta y se apoya mutuamente. Crisis vitales, previsibles, relacionadas con el paso de una etapa evolutiva a otra, como el nacimiento de un hijo o cambiar de trabajo. Crisis estructurales, pautas inherentes al grupo familiar, exacerbadas por tensiones extrínsecas, comunes en familias multiproblemáticas. Crisis de cuidado, necesidad de cuidado y asistencia para uno de los miembros, como en casos de discapacidad o enfermedades graves, generando conflictos dentro de la familia. Tipos de familias. Familia unipersonal, compuesta por una sola persona. Familia extensa, incluye varios miembros de la misma familia viviendo juntos, abarcando varias generaciones. Familia polinuclear, varios núcleos familiares de diferentes generaciones conviviendo. Familia ampliada, una familia nuclear a la que se unen otros parientes, tíos, primos, etc. Familia nuclear, formada por una madre, un padre y sus hijos, que puede ser con uno o dos hijos. Familia numerosa, con 3 o más hijos. Sin hijos, pareja sin descendencia, también llamada familia nuclear simple. Familia de padres separados o divorciados, progenitores que se han separado pero continúan cumpliendo sus roles de crianza. Familia adoptiva, una persona o pareja que adopta hijos, con o sin hijos biológicos. Familia de acogida, una persona o pareja que acoge temporalmente a menores que no pueden vivir con su familia de origen. Familia reconstituida, uno o ambos miembros de una pareja tienen hijos de relaciones anteriores. Familia agregada, pareja que convive junta sin estar legalmente casada, también llamada unión de hecho. Familia monoparental o monomarental, un progenitor, padre o madre, convive con sus hijos, debido a razones como divorcio, adopción, madres solteras, viudez, etc. Familia homoparental o homomarental, 2 hombres homoparental o 2 mujeres homomarental con hijos biológicos o adoptados. Familia transnacional, miembros de la familia viven en diferentes países, pero mantienen fuertes vínculos y una sensación de unidad. Familia multinuclear, compuesta por la familia nuclear y personas sin parentesco. Subsistemas familiares. Subsistema conyugal, subsistema parental o parentofilial, subsistema fraternal. Importancia de los límites claros, firmes y flexibles entre los subsistemas. Límites entre subsistemas. Difusos, poca diferenciación, falta de autonomía, dificultades en la independencia. Claros, no existen interferencias de otros subsistemas ni tampoco de otro contexto. Rígidos, sentimientos de falta de pertenencia, dificultades en la interdependencia, conflictos para solicitar ayuda o aceptar. Heterogeneidad y plasticidad. Familiar. La heterogeneidad familiar se refiere a la convivencia de diversos tipos de familias que comparten una vida social común, respetando las elecciones individuales. La plasticidad familiar hace referencia a la capacidad de adaptarse a los cambios, comprendiendo y aceptando las transformaciones familiares, Losada, 2015. Tema 2. Orientación familiar y modelos de intervención. Orígenes y evolución de la orientación familiar. La orientación familiar se desarrolla como disciplina organizada en Estados Unidos a principios del siglo XX, inicialmente vinculada a la orientación vocacional. Se integra gradualmente en actividades educativas y evoluciona según las demandas sociales. Definiciones de orientación familiar. Existe una variedad de definiciones, pero todas comparten el objetivo de mejorar la función educativa y social de la familia, así como de la sociedad en general, mediante la prestación de ayuda continua. Objetivos de la orientación familiar. Optimizar el desarrollo potencial de las personas y de los grupos familiares. Prevenir situaciones y comportamientos problemáticos en el desarrollo de las personas y las familias. Facilitar la toma de decisiones y la resolución de conflictos de las personas y sus familias a lo largo de la vida. Niveles de intervención en orientación familiar. Nivel educativo. Se centra en la prevención y el desarrollo de habilidades parentales mediante programas de formación y talleres informativos para todas las familias. Nivel de orientación. Proporciona apoyo individualizado a familias que enfrentan dificultades específicas, como problemas de comunicación o ajustes a cambios importantes en la estructura familiar. Nivel terapéutico. Reservado para problemas más complejos, implica la intervención de terapeutas familiares para abordar dinámicas profundamente arraigadas y promover cambios positivos a largo plazo en la salud emocional y relacional de la familia.
Enfoque de la intervención familiar. Se centra tanto en la prevención como en la solución de problemas, y también promueve la resiliencia y el desarrollo de recursos propios. Diferenciación entre orientación familiar, mediación familiar y terapia familiar. Orientación familiar. La orientación familiar se centra en acompañar y reforzar a las familias durante las crisis asociadas a las etapas del ciclo de vida. Utiliza técnicas de asesoramiento cognitivas conductuales y sistémicas para fortalecer los recursos y habilidades de los miembros de la familia. Este enfoque es adecuado para familias con disfuncionalidad media o baja, donde las relaciones aún son flexibles y existe una mínima comunicación eficaz. El objetivo principal es ofrecer apoyo y ayuda eficaz, sin llegar a profundizar en los aspectos terapéuticos. Mediación familiar. La mediación familiar es un proceso voluntario en el que las partes involucradas en un conflicto buscan resolverlo con la ayuda de un mediador imparcial. Este enfoque se centra en facilitar la comunicación y la toma de decisiones, ayudando a las partes a llegar a acuerdos aceptables y a cooperar en su relación, especialmente en lo referente a los hijos. La mediación es adecuada para situaciones donde se busca una solución pacífica y la autogestión del conflicto, con una estructura que asegura el equilibrio en la participación de todos los miembros. Terapia familiar. Terapia familiar se enfoca en tratar y reparar las relaciones familiares inflexibles y poco saludables dentro de un sistema familiar altamente desestructurado. Utiliza diversas técnicas, incluyendo instrucciones paradójicas y otras intervenciones profundas, para cambiar estructuras, relaciones y puntos de vista. Este enfoque es adecuado para familias con alta disfuncionalidad y resistencia al cambio, donde la comunicación es mínima y existen problemas graves como secretos y alianzas disfuncionales. El objetivo principal es disolver síntomas, mejorar las relaciones y potenciar los recursos personales para resolver problemas profundamente arraigados. Funciones de la orientación familiar. Asesoramiento y colaboración. Ayudar y colaborar con los agentes educativos, padres, profesores. Instituciones para desarrollar intervenciones orientadoras. Educativa. Proporcionar recursos y habilidades para el desarrollo integral de la labor educativa de las familias. Coordinación. Facilitar el trabajo en grupo entre todos los agentes implicados en el proceso socioeducativo. Diagnóstico-evaluación. Realizar diagnósticos y evaluaciones psicopedagógicas para detectar tempranamente dificultades en el aprendizaje y necesidades educativas. Bases específicas. Información. Facilitar la comprensión del contexto educativo y de los recursos sociales disponibles para las familias. Mediación. Promover espacios de consenso y resolver conflictos que puedan surgir dentro de la familia o en la comunidad. Planificación. Asegurar que las actuaciones se dirijan a destinatarios específicos con objetivos claros y coherentes y que se realice una evaluación continua. Prevención. Anticiparse a situaciones de riesgo y facilitar el desarrollo integral y el bienestar social de las familias. Intervención. Facilitar procesos que involucren a las familias en la colaboración con otros agentes educativos. Investigación. Reflexionar sobre la práctica orientado. Y mejorar la calidad de la orientación a través de la investigación. Innovación. Promover la mejora constante y la creatividad en la resolución de problemas desarrollando programas y estrategias innovadoras. Perspectivas de intervención en orientación familiar. Modelo cognitivo-conductual y social. Se basa en teoría sobre el desarrollo de la conducta y el aprendizaje. Se enfoca en la modificación de conductas y cogniciones para producir cambios en las relaciones interpersonales y la dinámica familiar. Modelo sistémico. Es el más utilizado en la intervención familiar. Se centra en el sistema familiar como unidad de análisis, considerando las interacciones familiares y el contexto. Se trabaja desde una causalidad circular, considerando la interacción como elemento clave. Principios de la orientación familiar. Principio de prevención. Se basa en anticiparse a situaciones que puedan obstaculizar el desarrollo familiar. Se divide en prevención primaria, secundaria y terciaria. Principio de desarrollo. Considera que las personas pasan por etapas de crecimiento personal influenciadas por factores personales y contextuales. Principio de intervención social. Se basa en teorías que consideran el comportamiento humano como un proceso de interacción con el contexto. Orígenes y desarrollo de la orientación familiar en España. Comenzó con los Centros de Orientación Familiar, COF, establecidos en 1978. Hubo un gran avance en los años 80 con la creación de institutos y cursos, aunque no reconocidos oficialmente. Actualmente las universidades incluyen asignaturas de orientación familiar y se ofrecen másteres especializados. Importancia de la orientación familiar en los centros educativos. La escuela y la familia se consideran ámbitos de formación interdependientes.
La orientación familiar en los centros educativos aborda aspectos como la colaboración familia-escuela, la interacción con el profesorado, la intervención en necesidades específicas, la gestión de crisis socioeducativas y la coordinación entre todos los actores educativos. Estructura de la orientación educativa. Se establecen 3 ejes: intervención en necesidades específicas, acción tutorial y orientación en todas sus modalidades. La acción tutorial es fundamental y la figura del orientador/diagonal es clave en la prevención y resolución de situaciones difíciles en la escuela, incluyendo el trabajo con las familias. Intervención familiar. Se realiza desde una perspectiva sistémica, considerando a la familia como un sistema complejo. Se pueden realizar intervenciones individuales o colectivas, y es fundamental la consolidación de profesionales especializados en orientación familiar. La intervención se apoya en la comprensión de los sistemas familiar, profesional y del propio profesional, considerando aspectos como las fortalezas, debilidades, ciclo de vida y eventos vitales. Perfil del profesional de la orientación familiar. Requiere un enfoque circular y flexible con capacidad para coordinar, dinamizar, elaborar e implementar programas y estrategias. Se valoran características personales como la empatía, estabilidad emocional, optimismo y capacidad de resistir crisis. La formación del profesional debe abordar tanto conocimientos teóricos como habilidades prácticas. 4 niveles de mejora de las condiciones escolares. Implicación, desarrollo del sentimiento de pertenencia y participación de todos los agentes de la comunidad educativa. Diálogo, mejora y facilitación de la comunicación entre el equipo directivo, docentes, familias y otros actores educativos. Formación, favorecimiento del acceso de los padres y madres a información y conocimientos fundamentales para el desarrollo integral del menor. Orientación, atención a situaciones que van más allá de la actuación del profesorado en el aula, mediante la evaluación y el diseño de programas específicos de intervención. Modelos de intervención en orientación familiar. Modelo de counseling. Origen en el ámbito de la orientación vocacional. Se enfoca en la acción directa sobre las personas para ayudar en la toma de decisiones. Modelo de consulta. Se centra en la acción indirecta sobre grupos y personas. Su objetivo principal es formar al profesorado para ser agentes principales en la intervención orientadora. Modelo de servicio se centra en la acción directa sobre personas en situación de riesgo. Modelo de programas. Se basa en la acción directa sobre los grupos para garantizar el carácter educativo de la orientación. Modelo de servicios actuando por programas combina ventajas de los modelos de servicios y de programas. Modelo tecnológico se basa en la aplicación de tecnologías en la intervención. Modelo educativo constructivista se centra en el desarrollo del alumnado en contextos de interacción social. Consideraciones finales. La complejidad creciente de las situaciones educativas requiere la intervención fundamental del orientador/diagonal. El profesional de la orientación debe adaptar sus prácticas según el contexto interactivo en el que se encuentre. No existe un modelo exclusivo para abordar la orientación familiar en los centros escolares, siendo más apropiado utilizar modelos mixtos. Actualmente la orientación tiende hacia un enfoque tecnológico, con el orientador actuando como un experto colaborativo, y es fundamental la participación de todos los agentes educativos. Modelos de intervención en orientación familiar. Introducción. Los modelos de intervención facilitan las actuaciones y estrategias utilizadas como guía en el proceso de orientación con las familias. Existen diversas clasificaciones de modelos de intervención abordados desde diferentes perspectivas. Se presentan los modelos más conocidos y utilizados en la acción orientadora con las familias: counseling, consulta, servicios, programas, servicios actuando por programas y tecnológico. También se incluye el modelo educativo constructivista. Modelo de counseling. Características. Relación de ayuda personal, directa e individual. Comunicación diádica entre el profesional de la orientación y la persona orientada. Relación asimétrica, siendo el profesional de la orientación el experto que dirige la intervención. Intervención de carácter reactivo, remedial y terapéutico. La entrevista es la técnica característica. Fases. Fase inicial de establecimiento de la relación de ayuda. Fase de diagnóstico. Fase de diseño de la intervención. Fase de evaluación de la intervención y del progreso del cliente. Limitaciones. No es lo más adecuado en un modelo educativo basado en prevención y desarrollo. Debería considerarse como una extensión de la acción orientadora grupal. La comunicación diádica excluye al profesorado como agente educativo. Modelo de consulta. Características. Servicio indirecto, individual y /diagonal o grupal. Relación simétrica entre profesionales de similar estatus. Comunicación triádica entre el consultor, profesional de la orientación, el consultante y la persona orientada. Potencia la información y formación de los profesionales. Función preventiva, de desarrollo y terapéutica.
Fases. Fase de entrada y evaluación inicial. Fase de diagnóstico. Fase de ejecución. Fase de salida y evaluación del proceso. Orientación familiar. La relación se produce entre el orientador familiar, las familias, el profesorado y los tutores. El proceso de consulta puede iniciarse ante una situación que necesita solución, convirtiéndose después en preventivo y de desarrollo. La información y formación de las familias y el profesorado son fundamentales. Modelo de servicios. Características. Carácter público y social. Se centra en las necesidades de un grupo reducido con problemas. Actuación sobre el problema y no sobre el contexto. Implantación por sectores o zonas, fuera del centro escolar. Intervención puntual. Utilización de la entrevista como recurso. Ventajas y limitaciones. Ventajas: conexión del centro escolar con servicios de la comunidad, facilitación de información a familias y profesorado. Limitaciones: falta de conexión con el centro educativo, descontextualización de problemas e intervenciones, enfoque remedial y terapéutico. Orientación familiar. El profesional de la orientación familiar centra la intervención con algunas familias, pero el contacto con el centro educativo es pasivo. Modelo de programas. Características. Desarrollo en función del análisis de necesidades. La persona es agente activo de su propio proceso de orientación. Carácter preventivo y de desarrollo. Seguimiento y evaluación del proceso. Participación de todos los agentes educativos. Fases. Análisis del contexto. Descripción del análisis de necesidades. Formulación de objetivos. Diseño del programa. Ejecución del programa. Evaluación del programa. Costes del programa. Tendencias. Aproximación prescriptiva, programa realizado tal cual se establece en el diseño. Aproximación no prescriptiva, programa flexible con cambios en función de situaciones de los participantes. Orientación familiar. Una necesidad es la formación de padres y madres, a través del diseño de programas. El rol del orientador familiar es clave por su influencia en el desarrollo y éxito del programa. Modelo de servicios actuando por programas. Características. Parte del análisis de necesidades y del contexto. Los objetivos se estructuran a lo largo de un continuo. Intervención dirigida a todo el alumnado del grupo clase. Carácter preventivo y de desarrollo. El profesional de la orientación tiene un papel relevante como agente dinamizador y de apoyo a la acción tutorial. Ventajas y limitaciones. Ventajas: concepción de la orientación como proceso educativo. Limitaciones: cambio que supone en la manera de trabajar. Orientación familiar. El rol del orientador familiar pasa de tener un papel reactivo a uno activo, centrándose en los objetivos establecidos. Modelo tecnológico. Características. Autonomía de los implicados. Incorpora otros modelos, como el de consulta. Sistema de trabajo flexible y adaptado. Función básicamente informativa. Intervención individual y /diagonal o grupal. Fases. Inicio de la acción orientadora. Estudio de la naturaleza de las acciones. Elección del modelo adecuado. Análisis de los recursos tecnológicos disponibles. Elección de los recursos. Diseño del programa. Implementación. Evaluación y propuestas de mejora. Ventajas y limitaciones. Ventajas: papel del orientador como consultor y asesor, mejora de motivación y comprensión, adaptación a intereses. Limitaciones: falta de formación específica de orientadores en nuevas tecnologías, excesiva estandarización de algunas aplicaciones. Modelo educativo constructivista. Características. Desarrollo de la persona en contextos de interacción social. Intervención dirigida a la prevención y mejora de competencias de familias y profesorado. Enfoque sistémico y relación colaborativa entre asesor y asesorado. Dimensiones. Dirección de la intervención, indirecta siendo el profesional de orientación asesor /diagonal formador. Organización de la intervención, proactiva con actuaciones de desarrollo, prevención y respuesta a problemas. Estrategias de integración. Estrategia aditiva, intervención a través de programa específico. Estrategia infusiva, contenidos integrados en el currículo. Estrategia mixta, combinación de las anteriores. Tendencias actuales. El trabajo del orientador /diagonal es fundamental para el desarrollo de la persona y la prevención de problemas. No existe un modelo exclusivo para la orientación familiar, siendo más adecuado el uso de modelos mixtos. Tendencia hacia el modelo tecnológico con la figura necesaria del orientador como experto colaborativo. Participación de todos los agentes educativos es fundamental.
Tema 3. Concepto y fundamentos de la acción tutorial. La tutoría desde sus inicios hasta la actualidad. Antecedentes y precursores de la tutoría. La idea del maestro /diagonal como guía del proceso de aprendizaje existía en la Grecia clásica, siglos IV y V a.C. En la Edad Media, siglo V-XV, la educación estaba asociada al cristianismo y había maestros /diagonal tutores /diagonal en los talleres medievales. Durante el periodo de la Edad Moderna, siglo XV-XVIII, Juan Huarte de San Juan fue un precursor de la tutoría y la orientación. En los siglos XVIII y XIX, autores como Rousseau, Pestalozzi y Froebel contribuyeron a la conformación de la función tutorial actual. Surgimiento del tutor /diagonal en la legislación educativa. El primer precedente fue la figura del delegado de curso o de grupo en la Orden Ministerial de 1957. La Ley General de Educación de 1970 incluyó por primera vez la figura del tutor /diagonal. La LOCSE de 1990 consolidó la tutoría y la orientación como elementos de calidad educativa. La función tutorial como parte de la función docente y como un derecho del alumnado. La LOCSE estableció que la tutoría y orientación son parte de la función docente y un derecho del alumnado. Determinación de las funciones y procedimiento de designación de los tutores /diagonales. Los reglamentos orgánicos de 1996 recogen las funciones y procedimiento de designación de los tutores /diagonales. Existen diferencias entre educación infantil /diagonal primaria y educación secundaria. Consolidación de la función tutorial como un factor de calidad en educación. Las diferentes leyes educativas han contribuido a consolidar la función tutorial como elemento de calidad. La Orden Edu /diagonal 849/2010 reguló los servicios de orientación educativa, situando a la acción tutorial como primer nivel de intervención. Delimitación, principios y características de la acción tutorial. La acción tutorial tiene diferentes enfoques epistemológicos, sociocultural, cognitivo y de complejidad. Sociocultural /diagonal histórico-cultural, se basa en el trabajo de Vygotsky, donde el tutor facilita la adquisición de herramientas y conocimientos en un contexto sociocultural. Conceptos como la zona de desarrollo próximo y el andamiaje son esenciales aquí, ya que el tutor ayuda al estudiante a progresar mediante la interacción con su entorno. Cognitivo y de la complejidad, enfocado tanto en la dimensión académica como en la integración personal, social y profesional del estudiante. La acción tutorial se fundamenta en los principios. Prevención, actuar antes de que surjan dificultades, mediante el entrenamiento en habilidades de solución de problemas. Desarrollo, facilitar el máximo progreso de las potencialidades de cada individuo, con un enfoque madurativo y constructivista. Intervención social, tener en cuenta las condiciones del medio y actuar sobre ellas para facilitar el desarrollo del estudiante. Características de la acción tutorial. Distinción entre conceptos relacionados. Mentoría, relación donde una persona con mayor experiencia guía a otra menos experimentada. Coaching, optimización de competencias y potencialidades con la ayuda de un coach. Tutoría entre iguales, metodología cooperativa donde los estudiantes se ayudan mutuamente. Tutoría de practicum, orientación a estudiantes en prácticas profesionales. Objetivos de la tutoría y su desarrollo a través de la función tutorial. Favorecer la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Conocer las características del alumnado y ajustar la respuesta educativa a sus necesidades. Detección temprana de dificultades y estimulación. Fomentar la educación integral del alumnado. Desarrollo personal y social. Facilitar el desarrollo de procesos de madurez personal y social. Favorecer la inclusión y adaptación del alumnado. Desarrollo profesional. Favorecer la madurez en la toma de decisiones formativo-laborales. Aprendizaje de competencias relacionadas con la orientación profesional. Desarrollo académico. Prevenir dificultades de aprendizaje. Asesorar sobre el potencial académico. Apoyar el proceso de aprendizaje. Favorecer aprendizajes funcionales. Contribuir a la coordinación e interacción adecuada de la comunidad educativa. Coordinación con agentes internos, equipo educativo, orientador /diagonal. Coordinación con agentes externos, familias, servicios de apoyo. Perfil y competencias del tutor /diagonal. El ser del tutor /diagonal. Inteligencia emocional. Responsabilidad y compromiso. Tolerancia y respeto. Seguridad y autoeficacia. Realismo. Creatividad y mentalidad abierta. Capacidad de observación y motivación. Capacidad comunicativa y de relación. El saber del tutor /diagonal. Formación psicopedagógica en psicología y pedagogía. El saber hacer del tutor /diagonal. Aplicación de técnicas e instrumentos de tutoría. Desarrollo de programas específicos de acción tutorial. Habilidades de gestión y coordinación docente. El plan de acción. Tutorial PAT. Definición y características del PAT.
Documento que recoge la organización de la tutoría y orientación del centro. Características: clara estructura, objetivos y acciones factibles, elaboración conjunta, carácter proactivo basado en análisis de necesidades, coherente con documentos del centro, flexible con procedimientos de evaluación, etc. Tiene una estructura y organización clara. Plantea objetivos y acciones factibles, basándose en la realidad del centro y alumnado, además de considerando las posibilidades reales de los equipos docentes. Está elaborado y se implementa conjuntamente por todos los agentes educativos implicados. Todo el profesorado debe asumir tareas y no solamente los que han sido designados como tutores/las. Incorpora actuaciones con carácter proactivo antes de la aparición de la problemática. Está basado en un análisis de necesidades y contextualizado en una realidad concreta del centro y alumnado. Es coherente con el proyecto educativo de centro y el resto de documentos organizativos del centro. Integra la acción tutorial como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es flexible pudiendo adaptarse a las diferentes situaciones cuando se considera apropiado para mejorar la labor tutorial. Se establecen los procedimientos de evaluación tanto para la mejora de la acción tutorial desarrollada como del propio plan. Abarca actuaciones en todas las dimensiones de desarrollo personal, académico, profesional y social. Está institucionalizado siendo asumido por todos los agentes educativos del centro. Diseño, desarrollo y evaluación del PAD. Análisis de necesidades y prioridades. Fase de sensibilización. Fase de planificación. Elementos mínimos: introducción, objetivos, contenidos, programación, aspectos organizativos, evaluación, anexos. Fase de desarrollo. Integración en la función docente y en el currículo. Programación tutorial coordinada por equipos docentes. Fase de evaluación. Evaluación continua y final. Dimensiones a evaluar: contextualización, contenido, participación y grado de aceptación de la comunidad educativa, grado de aplicación, evaluación. Niveles de programación de la tutoría. Primer nivel: centro, diseño de las líneas generales de tutoría para un centro educativo concreto en coherencia con el proyecto educativo del centro y del resto de documentos. Segundo nivel: etapa, determinación de las actuaciones relacionadas con la acción tutorial en cada etapa educativa basándose en las características y objetivos de la misma. Tercer nivel: aula, concreción de las actividades y actuaciones de acción tutorial al curso y características de grupo clase. Cuarto nivel: alumnado, adaptación de la acción tutorial a la diversidad de cada uno los alumnos de un grupo clase. Tema 4. Comunicación y colaboración. Familia, escuela y comunidad. Antecedentes legislativos. Ley Orgánica 8/1985 establece 3 cauces de participación. Asociaciones de padres (APA). Consejo Escolar del Estado (CE). Consejo Escolar del Centro (CEC). Ley Orgánica 1/1990. Destaca la importancia de la participación activa de todos los sujetos de la comunidad educativa y su relación con el medio natural y comunitario. Ley Orgánica 9/1995. Profundiza en la participación, incluyendo aspectos como la participación en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar y en el funcionamiento de los centros a través de asociaciones de padres. Enfatiza la necesidad de fomentar y garantizar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa, ampliando el protagonismo del contexto comunitario. Cambios legislativos en las funciones del Consejo Escolar. LOCE 2002 introduce ampliación de derechos de los padres en relación con el sistema educativo. LOE 2006 mantiene derechos y deberes de los padres, con algunas modificaciones. LOMCE 2013 reconoce el derecho de los progenitores a elegir el tipo de educación y el centro, pero elimina algunas competencias del Consejo Escolar. Obstáculos y desafíos para la participación familiar. La participación de las familias disminuye con la edad del estudiante. Es crucial establecer una conexión temprana entre las familias y los centros educativos desde la etapa de educación infantil. Obstáculos incluyen: falta de una cultura participativa. Predominio del individualismo. Falta de información sobre los beneficios de la participación. Falta de apoyo de la administración. Falta de tiempo de los padres. Falta de opciones de cuidado para los hijos. Experiencias que favorecen la construcción de escuelas democráticas. Aprendizaje servicio APS. Proyecto pedagógico que combina aprendizaje y servicio a la comunidad. Características: participación activa, colaboración con entidades sociales, aprendizaje colaborativo, adquisición de competencias para la vida, enfoque en necesidades reales, vinculación con el currículo y desarrollo de conocimientos académicos y cívicos. Comunidades de aprendizaje. Se configuran como espacios abiertos a la colaboración de familias y la comunidad. Características: transformación social y cultural, aprendizaje dialógico, enfoque en el desarrollo de objetivos de aprendizaje, participación de toda la comunidad educativa y aprendizaje en múltiples contextos. Participación de las familias a través de consejos escolares y AMPA.
Importancia de la participación activa de las familias en órganos como consejos escolares y AMPA. Desafíos incluyen la composición desigual y la necesidad de aumentar la participación real de las familias. Mediación escolar. Estrategia para resolver conflictos y mejorar las relaciones entre la comunidad escolar. Implica la intervención de un mediador neutral para llegar a soluciones constructivas. Tutoría. Función orientadora del profesorado, especialmente del tutor/A, en la colaboración con el entorno familiar y social del alumnado. Contribuye a la coordinación e interacción adecuada de la comunidad educativa. Escuela de familias. Espacios formativos para que las familias intercambien experiencias, discutan sobre temas educativos y apoyen el desarrollo de sus hijos/as. Objetivos incluyen favorecer el intercambio comunicativo, generar un espacio de formación y proporcionar asesoramiento. Acciones conjuntas. Promoción de actividades colaborativas entre alumnado, familias, educadores y entidades sociales. Creación de un ambiente de colaboración y participación democrática en la comunidad educativa. Condiciones clave para la participación. Motivación, conocimiento de los mecanismos de participación y posibilidad de establecer una comunicación colaborativa sin jerarquías. El partenariado educativo. Colaboración mutua y horizontal entre la escuela, las familias y la comunidad para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Basado en el acuerdo de acciones conjuntas, compartiendo riesgos, responsabilidades, beneficios y objetivos. Objetivo: promover la cooperación equilibrada y mutua entre los ámbitos escolar, familiar y comunitario. 6 modalidades de implicación familiar. Modelo de Epstein, 1997. Crianza. Comunicación. Voluntariado. Aprendizaje en el hogar. Toma de decisiones. Colaboración con la comunidad. Tipos de partenariado. Coordinar, consultar, complementar o criticar. Adoptar un modelo integrador que persiga objetivos comunes a largo plazo, como la mejora de la calidad educativa y el desarrollo comunitario. Niveles de participación. Parental. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Consejo Escolar del Estado, CE, y Consejos Escolares Autonómicos, CEA. Consejo Escolar del Centro, CEC. Asociación de Madres y Padres, LAMPA. Comunicación entre el equipo educativo del centro y las familias. Tipos de participación parental. Informativa. Consultiva. Decisoria. Evaluativa. Educativa. Importancia de la implicación familiar, coherencia en las experiencias del estudiante en la escuela, el hogar y la comunidad. Complementariedad entre el apoyo de la familia a la labor educativa de la escuela y viceversa. Enfoque de implicación parental basado en evidencias de investigación. Factores clave: expectativas parentales realistas, ambiente de aprendizaje en el hogar, ambiente emocional familiar, métodos disciplinarios y participación en el proceso educativo. Efectos positivos en rendimiento académico, percepción de autoeficacia de las familias, calidad educativa, compromiso docente y sentimiento de pertenencia. La actuación conjunta de todos los participantes en los diferentes contextos de aprendizaje puede favorecer la coherencia y continuidad en el proceso educativo del estudiante, así como la mejora de los resultados académicos y la calidad educativa en general. Tema 5. Técnicas sistémicas. Las técnicas sistémicas se centran en abordar los problemas y dificultades surgidos de las dinámicas de comunicación e interacción en grupos, especialmente en contextos familiares y escolares. Estas técnicas son herramientas para estudiar las dificultades y disfunciones en los procesos de interacción del sistema. La metodología sistémica reconoce la influencia mutua entre el fenómeno y su contexto, influenciada por la teoría general de sistemas de von Bertalanffy. Busca comprender cómo los individuos y otros organismos vivientes se organizan como sistemas, desarrollando principios interdisciplinarios para su aplicación en diferentes contextos. Modelos de intervención sistémica. Modelo centrado en el profesional. El profesional tiene un papel predominante y la familia asume un rol más pasivo. Se destaca el modelo de asesoramiento, counseling. Modelo de la familia como aliada. Aunque el profesional sigue siendo visto como experto, se reconoce la capacidad de la familia para implementar las pautas sugeridas en casa. Modelo enfocado en la familia. Se otorga más poder a las familias, reconociendo sus fortalezas y capacidades. Modelo centrado en la familia. Se considera a la familia como una unidad, trabajando en conjunto en base a sus fortalezas y capacidades. Modelo cognitivo-conductual. El modelo cognitivo-conductual es ampliamente utilizado en la orientación educativa y familiar, abordando problemas tanto a nivel individual como grupal e institucional, con un enfoque tanto preventivo como correctivo. Fundamentos teóricos. Este modelo combina los principios del conductismo, que considera que el comportamiento humano es aprendido y puede ser modificado, con la psicología cognitiva, que entiende el desarrollo humano como un proceso continuo de cambio.
El orientador actúa como mediador entre la persona y los estímulos externos, facilitando el aprendizaje y la resolución de problemas. Modificación de conducta conductual cognitiva. Se centra en la ciencia aplicada con formulaciones teóricas propias, métodos de investigación, técnicas de intervención y prevención de problemas. Se basa en el conductismo metodológico, la teoría del aprendizaje social de Bandura y explica el comportamiento humano como resultado de la interacción dinámica entre el individuo y su entorno. Prevención en el aula. Se destaca la importancia de que los estilos de enseñanza del profesorado coincidan con los estilos de aprendizaje de los alumnos para promover el desarrollo y los aprendizajes. Se enfatiza en la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para responder a la diversidad del alumnado. Análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta es una herramienta clave en este modelo, que busca identificar las causas de las conductas para diseñar programas adecuados de modificación y mantenimiento del comportamiento. Proceso de intervención. El proceso de intervención en este modelo consta de 3 fases. Fase de evaluación inicial. Identificación y descripción del problema. Definición operativa de la conducta. Formulación de objetivos finales. Análisis funcional. Formulación de la hipótesis funcional HF. Fase de intervención. Formulación de la hipótesis de intervención HI. Elaboración del programa de intervención. Aplicación del programa. Evaluación continua de la intervención. Desvanecimiento del programa. Fase de seguimiento. Programación del seguimiento. Mantenimiento y generalización del cambio. Evaluación del seguimiento. Modelo sistémico o ecológico. Contextual. El modelo sistémico o ecológico contextual, influenciado por el Grupo de Palo Alto, se centra en las relaciones interpersonales dentro del contexto humano y ha sido ampliamente utilizado en la práctica clínica, educativa e investigativa. Propiedades sistémicas de las familias. La familia como sistema abierto con normas de funcionamiento independientes de las de los individuos. La totalidad del sistema, cambios en un miembro afectan a los demás y las acciones están interconectadas. Los límites del sistema familiar y la integración de subsistemas con diferentes niveles de permeabilidad. La jerarquía dentro de la familia, estructurada de diversas formas. La retroalimentación entre los miembros, con influencia positiva o negativa en la conducta. La equifinalidad, donde diferentes orígenes pueden llevar a la misma pauta de interacción. La tendencia a estados constantes con reglas interaccionales que se mantienen en el tiempo y mecanismos homeostáticos. Proceso de intervención sistémico. El proceso de intervención en el modelo sistémico se caracteriza por su carácter abierto, flexible e integrador. Consta de 3 fases sucesivas e interdependientes. Fase de evaluación diagnóstico. Recolección de información relevante sobre el caso. Análisis de la información y elaboración de un diagnóstico. Fase de intervención. Diseño de la intervención según los objetivos finales. Selección de técnicas y estrategias apropiadas. Aplicación del plan diseñado. Fase de seguimiento y evaluación final. Seguimiento para asegurar que los logros se mantienen en el tiempo. Evaluación de los resultados alcanzados. El modelo sistémico se caracteriza por su flexibilidad y la integración de diversas técnicas y enfoques, lo que permite a los profesionales crear su propio enfoque de intervención y seleccionar las técnicas más pertinentes para cada caso. Modelo cognitivo-conductual. Fundamentos teóricos. El modelo conductual cognitivo se basa en las aportaciones del conductismo y la psicología cognitiva. El conductismo sostiene que la conducta humana se aprende y puede modificarse mediante intervenciones adecuadas. La psicología cognitiva concibe el desarrollo humano como un proceso en continuo cambio. La función principal del orientador es la de mediador entre la persona que aprende y los estímulos externos. Modificación de conducta conductual cognitiva. La modificación de conducta se conceptualiza como una ciencia aplicada con formulaciones teóricas, métodos y procedimientos de intervención. Se basa en el conductismo metodológico y la teoría del aprendizaje social de Bandura. Explica el comportamiento como resultado de la interacción entre el individuo y el ambiente. Factores determinantes. Biológicos, genéticos, prenatales, perinatales, estado nutricional. Historia personal y tipo de aprendizaje. Calidad y cantidad de estímulos recibidos. Consecuencias de las conductas emitidas. Características de los contextos familiares y comunitarios. Prevención en el aula. Importancia de la coincidencia entre estilos de enseñanza y de aprendizaje. El tipo de intervención debe tener en cuenta la interrelación de factores.
Objetivos del análisis funcional de la conducta. Identificar factores o causas de las conductas. Diseñar y aplicar programas para modificar, mantener y generalizar conductas. No etiquetar ni clasificar a las personas, sino analizar sus conductas. Proceso de intervención. Fase de evaluación inicial. Identificación y descripción del problema. Definición operativa de la conducta. Formulación de objetivos finales. Análisis funcional de la conducta y del ambiente. Formulación de la hipótesis funcional. Fase de intervención. Formulación de la hipótesis de intervención. Elaboración del programa de intervención. Formulación de objetivos y criterios intermedios. Selección de técnicas, reforzadores y recursos. Decisión de situaciones y condiciones de aplicación. Aplicación del programa. Evaluación continua de la intervención. Desvanecimiento progresivo del programa. Fase de seguimiento. Programación del seguimiento. Mantenimiento y generalización del cambio. Evaluación del seguimiento. Técnicas de intervención. El modelo utiliza técnicas cognitivas, metacognitivas y conductuales, las cuales se describen en el capítulo 6. Modelo sistémico o ecológico contextual. Propiedades sistémicas de la familia. La familia como sistema abierto. La familia como conjunto de individuos dinámicamente estructurados que genera normas de funcionamiento independientes de las que rigen el comportamiento individual. Totalidad. El cambio en un miembro incide en los demás, sus acciones y significados están interconectados mediante pautas de interacción. Las pautas de funcionamiento del sistema familiar son más que la suma de sus miembros. Límites. El sistema integra varios subsistemas, y entre estos existen límites con una permeabilidad variable, que pueden ser difusos, claros o rígidos. Jerarquía. La familia se estructura de manera jerárquica a partir de diversas formas de organización. Retroalimentación. La conducta de cada miembro influye en la de los demás mediante feedback positivo, favorecedor, o negativo, corrector. Equifinalidad se puede llegar a una misma pauta de interacción a partir de orígenes diversos. Tendencia a estados constantes. La aparición de redundancias comunicacionales da lugar a reglas interaccionales que pueden convertirse en parámetros del sistema. En cada interacción disminuye el número de variedades comunicacionales posibles. Los mecanismos que preservan el mantenimiento de las reglas interaccionales se consideran homeostáticos. Proceso de intervención. Primera fase, evaluación diagnóstico. Paso 1, recogida de información. Datos de identificación. Información del contexto, familia, escolar, evolutivo y médico. Información específica sobre el motivo de la petición de ayuda. Paso 2, análisis de la información. Seleccionar y analizar los datos relevantes. Elaborar la valoración funcional de los datos. Paso 3, elaboración del diagnóstico y toma de decisiones. Elaborar el diagnóstico y el informe. Determinar la intervención psicopedagógica o socioeducativa más adecuada. Segunda fase, intervención. Paso 1, diseño o elaboración de la intervención. Formulación de objetivos. Selección de actuaciones, técnicas y estrategias. Identificación de profesionales y destinatarios. Previsión temporal y plan de seguimiento. Paso 2, aplicación de la intervención diseñada. Modificar el sistema de relaciones interpersonales. Estimular interacciones positivas. Enriquecer la red de interacciones familiares. Delimitar los subsistemas. Flexibilizar las actitudes educativas. Reestructurar la jerarquía familiar. Fomentar un estilo educativo equilibrado. Ofrecer modelos de disciplina saludables. Fomentar el desarrollo de valores. Posicionar a cada miembro según su momento evolutivo. Tercera fase, seguimiento y evaluación final. Seguimiento cercano de las condiciones socioambientales y evolución de capacidades. Evaluación final del proceso y los resultados alcanzados. Tema 6. Introducción. En este capítulo se describen un conjunto de técnicas basadas en corrientes psicológicas diversas, con el objetivo de intervenir en temáticas familiares y escolares. Estas técnicas se agrupan en 3 ámbitos. Técnicas inspiradas en el modelo sistémico de orientación familiar. Técnicas de carácter conductual basadas en la teoría del aprendizaje social. Técnicas que tienen sus raíces en la psicología cognitiva. Todas ellas se pueden aplicar en situaciones como prevención de conflictos, solución de problemas, mejora de la dinámica familiar, modificación de conductas disruptivas, para incrementar y mantener conductas positivas, entre otras. Técnicas sistémicas. 1.1. Técnicas de recogida de datos desde el enfoque sistémico.
Estas técnicas como el familiograma-genograma, el ecomapa, el sociograma y entrevistas sistémicas permiten obtener información relevante sobre las dinámicas de relación y comunicación en la familia y el entorno escolar. Familiograma-genograma. Esta técnica se utiliza para recabar información sobre los miembros de la familia y las dinámicas establecidas entre ellos a través de una representación gráfica con simbología específica. Ecomapa. Describe gráficamente las relaciones entre los diferentes subsistemas familiares y entre estos y otros agentes de los entornos próximos. Sociograma. Permite obtener una panorámica de los miembros y grupos presentes en un determinado contexto como el aula y analizar las pautas de relación y comunicación. Entrevista sistémica. Entrevista que se centra no solo en el individuo, sino también en su sistema de pertenencia, es decir, las relaciones que se dan en él. Se lleva a cabo con familias y también con sistemas de personas diferentes, como equipos docentes. Entrevista constructivista. Entrevista que tiene en cuenta la forma en que, desde el ámbito profesional, se trabaja con el grupo familiar, respetando y exigiendo el mismo respeto a todos los miembros. Grupos de discusión. Técnica que puede utilizarse en contextos de talleres de información o colaboración con familias, a través de la reflexión y debate en grupos pequeños. 1.2. Técnicas de intervención desde el enfoque sistémico. Estas técnicas se pueden aplicar en contextos diversos, familias, escuelas, y provienen principalmente del ámbito de la terapia familiar. Algunas de ellas son: redefinición y encuadre. Técnicas que devuelven a las familias una percepción diferente del problema, facilitando su resolución. Connotación positiva. Redefine una situación planteada por la familia en términos positivos, destacando las posibles vías de solución. Esculturas. Técnica no verbal que expresa los estados de ánimo y vínculos afectivos a través de la representación de las relaciones entre los miembros del grupo familiar. Preguntas circulares. Recaban información sobre las dinámicas de comunicación y convivencia que implican a varios miembros, evidenciando que las conductas están conectadas y se retroalimentan. Metáfora. Estrategia que devuelve a la familia una interpretación de lo que han planteado sobre el problema, a través de un símil que facilita la comprensión. Role-playing. Técnica de dramatización orientada a desbloquear sentimientos y sensibilizar sobre situaciones difíciles que se viven en la familia o grupo. Técnicas de cambio de visión. Incluyen la modificación de constructos cognitivos, la intervención paradójica y las facetas fuertes. Técnicas reestructurantes. Tienen como finalidad devolver al grupo familiar definición y claridad en sus dinámicas de comunicación y convivencia, a través de técnicas como el establecimiento de límites, el desequilibrio y el aprendizaje de la complementariedad. Técnicas conductuales. Estas técnicas se fundamentan en las teorías de la corriente psicológica conductista y en los principios de la terapia de conducta. Se agrupan en 4 núcleos. Técnicas para facilitar el aprendizaje de conductas positivas. Incluyen la modificación del ambiente físico, la comunicación verbal positiva, la instigación verbal, el modelado, el moldeamiento y el entrenamiento en generalización. Técnicas para incrementar el número de conductas positivas. Como el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el principio de Premack y el contrato de contingencias. Técnicas para mantener y generalizar conductas, entre ellas, el reforzamiento intermitente en sus diversas modalidades. Técnicas para reducir o extinguir conductas. Incluyen el reforzamiento diferencial de tasa baja, el reforzamiento diferencial de otras conductas, el reforzamiento de conductas alternativas, el costo de respuesta, la economía de Fchas, el tiempo fuera de reforzamiento, la sobrecorrección y el castigo. Técnicas cognitivas. Estas técnicas se basan en principios de la psicología cognitiva y se enfocan en los procesos perceptivos, cognitivos y simbólicos que influyen en la conducta humana. 3.1. Autocontrol incluye el autorregistro, la autoevaluación y el autorrefuerzo. 3.2. Autoinstrucciones. Técnica que entrena a la persona para cambiar sus verbalizaciones internas o pensamientos por otras más útiles. 3.3. Resolución de problemas. Técnica que desarrolla un proceso metacognitivo para comprender la naturaleza de los problemas de la vida y modificar el carácter problemático de la situación o las reacciones hacia ella. 3.4. Mindfulness y atención plena. Práctica que promueve la observación sin juicio de los estímulos internos y externos, centrándose en el momento presente. La entrevista. Naturaleza de la entrevista en orientación familiar y en la acción tutorial. La entrevista es una herramienta fundamental en los contextos familiar y escolar, que se utiliza tanto para evaluar y diagnosticar, como para intervenir y prevenir o solucionar problemas. Elementos de la entrevista. Los 3 elementos básicos son: la persona entrevistada, el / la profesional que la lleva a cabo, y la relación o comunicación que se establece entre ambos. 4.3. Tipos de entrevista. Se pueden diferenciar varios tipos según el grado de estructuración, los fines u objetivos y las fuentes teóricas en las que se sustentan. Entrevista de diagnóstico.
Tiene como finalidad recoger información relevante para identificar, evaluar y diagnosticar un problema. Entrevista de intervención. Se divide en entrevista humanista o de relación de ayuda. Basada en los principios humanistas, facilita que la persona se autoanalice, autocomprenda y active estrategias para el cambio personal. Entrevista orientadora de carácter ecléctico. Tiene como objetivo orientar y ayudar a prevenir o solucionar problemas, combinando diferentes enfoques teóricos. Entrevista estructural. Basada en la teoría general de sistemas, analiza la estructura, el estadio de desarrollo, la resonancia, la identificación del paciente y la resolución de conflictos en el grupo familiar. Factores que influyen en el éxito o fracaso de la entrevista. Destacan los relacionados con la personalidad, actitudes y habilidades comunicativas del entrevistador y del entrevistado, así como las características del contexto. Técnicas que facilitan el desarrollo de la entrevista y mejoran los resultados. Incluyen técnicas de estructuración, de concordancia, de escucha activa, de información/diagonal opinión y para implicar a las familias. Técnicas cognitivas en orientación, familiar y acción, tutorial, autocontrol, autorregistro, técnica básica del autocontrol, aplicada como evaluación y como intervención. Evalúa la propia conducta y la registra según criterios como frecuencia, intensidad, duración, calidad, tipo de respuesta, etc. Tiene un valor reactivo, aumentando las conductas deseadas y disminuyendo las no deseadas. Autoevaluación. Valoración que la persona hace de su conducta respecto a un modelo de referencia. Depende del constructo de autoeficacia, la expectativa sobre la capacidad de cumplir un objetivo. Requiere que el modelo de referencia sea asequible, las conductas objetivo estén claramente formuladas y se considere el nivel de expectativa de autoeficacia. Autorrefuerzo. La persona se administra el reforzador o recompensa por cumplir los objetivos. Puede ser manifiesto, realizar una actividad o encubierto pensamientos positivos. Es eficaz en el control de conductas de desobediencia y malos tratos verbales. Autoinstrucciones. Entrenamiento para cambiar las verbalizaciones internas o pensamientos por otros más útiles. Basado en los trabajos de Meichenbaum, Luria y Vygotsky. Consta de 5 fases: modelado cognitivo, guía externa explícita, autoguía enmascarada, autoguía implícita. Resolución de problemas. Proceso metacognitivo para comprender y modificar situaciones problemáticas. Consta de 5 fases: orientación al problema, definición y formulación, generación de alternativas, toma de decisiones, puesta en práctica y verificación. Un modelo simplificado con 7 pasos: definir el problema, formular objetivos, generar soluciones, analizar consecuencias, jerarquizar soluciones y tomar decisiones, diseñar la puesta en práctica, implementar el plan. Mindfulness, atención plena. Elementos de Mindfulness. No juzgar, tener paciencia, mente de principiante con FAR, no hacer esfuerzo, aceptar, dejar ir. Aplicación de Mindfulness. Se aplica tanto de forma indirecta, el profesor lo practica y ejemplifica, como directa, se enseña al alumnado. Promueve la atención, la regulación emocional y el funcionamiento cognitivo y social en el entorno educativo. Estudios muestran beneficios en la adaptación escolar, problemas conductuales y resultados escolares. Técnicas conductuales. Técnicas para facilitar el aprendizaje de conductas positivas. Modificación del ambiente físico. Consiste en disponer los espacios físicos de manera acogedora y relajante, lo que facilita la comunicación y reduce la ansiedad. Es eficaz en el tratamiento de estados de irritabilidad y ansiedad, y fomenta el trabajo colaborativo. Comunicación positiva. Se basa en el poder del lenguaje interactivo para modificar conductas. Incluye habilidades expresivas, conversacionales y de autoafirmación. Eficaz si se crea un clima de confianza y se refuerza positivamente la conducta. Instigación verbal. Utiliza el lenguaje verbal para facilitar el aprendizaje de conductas positivas. Se aplica siguiendo pasos como analizar la conducta, descomponerla, elegir los instigadores y reforzar la conducta deseada. Modelado. Técnica especialmente indicada para desarrollar conductas que no están en el repertorio de la persona. Puede ser directo, observación, o encubierto, imaginación. Requiere cumplir con condiciones como similitud entre modelo y observador, prestigio del modelo y refuerzo de las conductas imitadas. Moldeamiento. Establece conductas de manera progresiva, reforzando aproximaciones sucesivas. Apropiado para formar hábitos de higiene, control de la impulsividad, habilidades sociales, etc. Entrenamiento en generalización. Entrena a la persona para extrapolar los efectos del aprendizaje a otras situaciones. Facilita la generalización mediante recursos como integrar la técnica en intervenciones, crear oportunidades de aplicación práctica y reforzar intermitentemente. Técnicas para incrementar el número de conductas positivas. Reforzamiento positivo. Consiste en administrar reforzadores agradables cuando se emite la conducta deseada.
Eficaz con cualquier persona y tipo de conducta, basado en que los reforzadores positivos forman parte de la vida humana. Reforzamiento negativo. Incrementa la frecuencia de la conducta deseada al reducir o eliminar estímulos aversivos cuando dicha conducta aparece. Se diferencia del castigo, ya que el reforzamiento negativo busca incrementar conductas, mientras que el castigo pretende reducirlas. Principio de Premack. Refuerza la conducta deseada con actividades cotidianas agradables. Eficaz para aumentar conductas en la escuela, la familia y grupos sociales. Contrato de contingencias. Acuerdo escrito en el que las partes se comprometen a cumplir lo estipulado. Se basa en el principio de Premack y se puede complementar con otras técnicas como la economía de fichas. Técnicas para mantener y generalizar conductas. Reforzamiento intermitente. Administra los reforzadores solo a algunas de las conductas que se quieren mantener. Más eficaz que el reforzamiento total, evitando la desmotivación. Diversas modalidades: intervalo fijo, intervalo variable, razón fija y razón variable. Reforzamiento intermitente de intervalo fijo. Se refuerza la conducta deseada siempre que ocurra dentro de un periodo de tiempo fijo, independiente del número de respuestas. Por ejemplo, un padre felicita a sus hijos cada 20 minutos si están jugando sin pelear, integrando esta técnica en actividades cotidianas. Reforzamiento intermitente de intervalo variable. El reforzador se aplica en intervalos de tiempo variables y prefijados, reforzando la primera respuesta deseada dentro de cada intervalo. Una madre elogia a su hija 3 veces en 15 minutos mientras estudia, creando una expectativa continua y logrando mayor eficacia que el intervalo fijo. Reforzamiento intermitente de razón fija. La recompensa se administra después de un número fijo de respuestas deseadas. Por ejemplo, una profesora elogia a un alumno por resolver correctamente 2, luego 4 y finalmente 8 tareas, manteniendo la conducta en el corto plazo, pero con una rápida extinción si se retira el reforzador. Reforzamiento intermitente de razón variable. Se refuerzan bloques de respuestas variables, reforzando después de la última respuesta de cada bloque. Por ejemplo, una madre recompensa a su hija por decir, por favor, en la primera, cuarta, octava y 10ª vez, manteniendo la expectativa y motivación, con una extinción más lenta de la conducta aprendida. Técnicas para reducir o extinguir conductas. Reforzamiento diferencial de tasa baja. Refuerza un número de respuestas inferior a la línea base, para reducir, no extinguir, la frecuencia de una conducta aceptada socialmente pero muy frecuente. Reforzamiento diferencial de otras conductas. Refuerza cualquier conducta positiva excepto la que se quiere extinguir. Útil con personas difíciles y en el entrenamiento de familias con hijos con problemas de comportamiento. Reforzamiento de conductas alternativas. Refuerza únicamente las conductas incompatibles con la que se quiere extinguir. Eficaz, aunque de resultados lentos, para extinguir conductas de niños/diagonalas y adolescentes con problemas de comportamiento e impulsividad. Costo de respuesta. Retira los reforzadores cuando se emite la conducta que se quiere extinguir. Requiere condiciones específicas para su eficacia, como valorar otras técnicas menos aversivas y posibilitar que la persona obtenga reforzadores por otros medios. Economía de fichas. Combina la aplicación y retirada de reforzadores en función de la conducta emitida. Consta de 3 componentes: la ficha/diagonal reforzador generalizado, las recompensas y las reglas que rigen el intercambio. Eficaz en diversos ámbitos como el clínico, educativo, social y familiar. Tiempo fuera de reforzamiento. Separa a la persona temporalmente del lugar donde operan los reforzadores cuando emite la conducta que se quiere extinguir. Requiere cumplir con condiciones como avisar previamente, elegir un lugar sin reforzadores y determinar un tiempo adecuado de aplicación. Sobrecorrección. Exige la restauración de los efectos negativos producidos o la repetición de conductas positivas incompatibles. Eficaz por sus rápidos efectos y la generalización del nuevo aprendizaje. Castigo. Consiste en la aplicación de un reforzador aversivo o la eliminación de uno positivo como consecuencia de una conducta inadecuada. Debe utilizarse de forma controlada y cuando otras técnicas menos aversivas hayan fracasado, debido a sus posibles efectos negativos. Inhibición recíproca o desensibilización sistemática. Presenta simultáneamente estímulos que provocan respuestas incompatibles, de forma que la dominante inhibe a la otra. Eficaz para reducir y extinguir conductas de ansiedad, fobias y miedos. Relajación muscular. Técnicas que buscan recuperar el tono perdido y facilitar procesos inhibidos por la tensión y ansiedad. Incluye modalidades como relajación progresiva, pasiva y autógena. Eficaz en la solución de problemas de ansiedad en orientación familiar. Técnicas de intervención, desde el enfoque sistémico. Redefinición y encuadre. Estas técnicas se utilizan para devolver a las familias una nueva perspectiva del problema, facilitando su resolución. Ejemplos. Redefinición: con las discusiones con vuestra hija, estáis manifestando que os importa la relación, que os gustaría entenderos. Encuadre: desde fuera parece que los hermanos os queréis, pero con tanta discusión no lo podéis demostrar. Connotación positiva.
Es la redefinición en términos positivos de una situación planteada por la familia, para destacar las vías de solución. Ejemplo, estas discusiones os han hecho replantearos vuestra forma de comunicación, y por eso estáis aquí. Esculturas. Es una técnica no verbal que consiste en representar metafóricamente los estados de ánimo y vínculos afectivos dentro del grupo familiar. La profesional elige al miembro de la familia, que realizará la escultura y observará su desarrollo, con el fin de que los miembros tomen conciencia de sus relaciones y dinámicas de comunicación. Preguntas circulares. Este tipo de preguntas busca recabar información sobre las dinámicas de comunicación y convivencia que implican a varios miembros, evidenciando que las conductas en el grupo familiar están conectadas y se retroalimentan. Ejemplo, ¿por qué piensas que tu madre se apoya más en tu hermano menor? Metáfora. Es una estrategia mediante la cual el consultor devuelve a la familia una interpretación del problema a través de un símil que facilite su comprensión. Para ser útil, la metáfora debe ser comprensible, tener correspondencia con el problema, facilitar la identificación y ofrecer una solución. Role-playing. Esta técnica de dramatización se orienta a desbloquear sentimientos y sensibilizar sobre situaciones difíciles en la familia o grupo, utilizando la interpretación de otros roles relacionados con el problema. Técnicas de cambio de visión. Incluye 3 técnicas cognitivas. Modificación de constructos cognitivos, plantear a la familia una visión diferente a la que han manifestado. Intervención paradójica, promover una postura de oposición al discurso asumido sobre la dificultad para iniciar el cambio. Facetas fuertes, hacer conscientes a las familias de su potencial para el cambio a través de la connotación positiva. Técnicas reestructurantes. Buscan devolver al grupo familiar definición y claridad en sus dinámicas de comunicación y convivencia. Establecimiento de límites, recuperar y definir los límites entre los subsistemas familiares. Desequilibrio, modificar la jerarquía familiar, devolviéndole capacidad de decisión y participación a un miembro anulado. Aprendizaje de la complementariedad, enfocar el problema en su conjunto y plantear las vías de solución.